Hola, ¿qué tal familia de R&S Online? Sí, señores, bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie Un milagro llamado Palabra de Dios. El milagro o un milagro llamado Palabra de Dios. Estamos alegres, estamos emocionados. Esta serie nos tiene definitivamente expectantes, aprendiendo tanto, un derroche de poder. Entender todo el poder que hay en la palabra de Dios es maravilloso y estamos muy felices con los resultados, con los reviews que han venido dándonos. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos comparten lo que representa, lo que significa recibir esta palabra. Para nosotros es una bendición saber de ustedes. Recuerden, déjenos saber ahora mismo desde dónde nos están acompañando, y si quieren ir un paso más, déjenos saber con cuántas personas están viendo ahora mismo la transmisión aquí en la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Ya lo saben, recuerden esto. Para nosotros también es un privilegio poder orar por todas sus peticiones. Así que si tienen alguna petición de oración, por favor, escríbela ahí o solicita oración, y alguno de nuestros anfitriones con mucho gusto, con mucho amor, pero sobre todo con mucha disposición, va a tomar tu petición y la va a remitir al grupo de oración, al grupo de intercesión de nuestra iglesia. Así que es una bendición, ya lo saben, aquel que desee que oren por él, aquel que quiera solicitar oración. Es una bendición y un privilegio para nosotros poder servirles de esta manera. Todo está listo, todo está dispuesto, todo está en línea para que recibamos hoy esta tremenda bendición. Así que no se muevan, porque esto es R&S Online. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Óiganlo bien. Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo ha sido creado por Él, y el instrumento que Él utilizó es ningún otro distinto a la palabra de Dios. Lo dije en una de las reuniones pasadas, que no es que encontraron a Dios con un tubo de 200 o 500 pulgadas tratando de llenar los océanos o creando los ríos, o con una gran máquina retroexcavadora removiendo tierra de un lado para otro. No, todo lo hizo Dios con el poder de su palabra. Así que hemos visto a lo largo de esta serie, la primera parte fue conociendo la historia, porque es importante entender que la Biblia es un libro maravilloso, es uno de los milagros más grandes que tenemos, y lo tenemos a la mano. Más de 1500 años, se escribió en un periodo más o menos de 1500 años, por más de 40 autores diferentes, con diferentes condiciones intelectuales, socioeconómicas, políticas, con tanta variedad. Pero ¿saben qué? El mensaje central de la palabra de Dios se mantiene y no se contradice por ningún momento ni por ningún lado. Han intentado desaparecer la palabra, pero es un milagro. Como es la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán. Lo vimos la semana pasada, pero la palabra no pasará. Cualquier cosa puede pasar. ¿Y por qué la palabra no pasará? Sencillamente, la palabra de Dios no pasará, porque si pasara la palabra, entonces todo se vendría abajo. Dice la Biblia que Dios sostiene todo, y esto es maravilloso. Dios sostiene todo por el poder de su palabra. Piensen en esto. Seguramente en los diferentes países hay grandes construcciones. Hablemos de los puentes. Hay puentes enormes. Recuerdo que en Colombia, más exactamente en la ciudad de Pereira, hay un oleoducto. Y saben, es una cosa gigantesca. Y lo que sostiene ese puente son unas columnas inmensas, sostienen ese puente. Ahora pensemos en los grandes monumentos, pensemos en los puentes, por ejemplo, el Golden Gate. Imagínense esto que queda en California. Es impresionante. Pero a esos puentes los sostienen grandes columnas. Ahora, si esas columnas que a nosotros nos impresionan sostienen puentes, que sí son obras enormes, gigantescas, ahora, ¿cómo tendrían que ser las columnas que sostienen la tierra? Pero a la tierra no la sostiene ninguna columna, a la tierra la sostiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que sostiene la tierra. Así que si la palabra de Dios pasara, si dejara de existir, pues la tierra se destruye, y con ella todo lo que hay en ella. Y ahí estamos nosotros. Por eso cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, oigan bien, la palabra de Dios no pasará. Hoy vamos a ver algo maravilloso. Y lo que vamos a aprender hoy es algo que definitivamente todos necesitamos. Todos tenemos, sobre todo los seres humanos, tenemos que entender esto. ¿Y por qué los seres humanos tenemos que entender esto? Por una razón fundamental.
hay un diseño. Hoy vamos a hablar de esto, de el diseño. Así se titula esta enseñanza. ¿Y a qué queremos hacer alusión con el diseño? Permítanme primero contarles, seguramente algunos de ustedes han visto un experimento que un científico japonés de apellido Emoto hizo, y él se propuso demostrar el poder que la palabra del ser humano tiene sobre la molécula de agua. Dicen que tomó muestras de diferentes tipos de agua, agua potable, agua no potable, agua, algunos dicen de alcantarillas. Y lo sorprendente es que a los diferentes tipos de agua les ponía, dice que el experimento fue que les ponía diferentes tipos de palabras. En algunas se ponían grabaciones de palabras amables, como saludos, palabras de cordialidad, buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Y en otras dicen que parte del ejercicio fue colocar música heavy metal, palabras grotescas, palabras obscenas. Y el resultado después era tomar muestras de la molécula de agua, si variaba o no variaba. Y la sorpresa es que cuando a la molécula de agua potable le colocaban palabras, unas buenas palabras, obviamente tomaba una forma hermosa, pero cuando a esa misma molécula de agua le colocaban otro tipo de palabras oeces, palabras desagradables, la molécula tomaba un aspecto feo. De la misma forma, la molécula de agua no potable. Y este hombre demostró el poder que tiene la palabra sobre la molécula de agua. Lo sorprendente es que se dice que el ser humano es aproximadamente un 70% agua. Y él demostró entonces el poder que la palabra tiene sobre el agua. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra tiene poder sobre el ser humano. Pero muy atentos a lo que les voy a decir, porque saben, este hombre demostró el poder que la palabra del ser humano tiene sobre el ser humano. Ahora, pensemos en esto. Es cierto, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no es lo mismo la palabra de un ser humano a otro ser humano que la palabra de Dios al ser humano. Y de eso se trata hoy. Hoy vamos a ver precisamente ese diseño. ¿Cómo diseñó Dios al ser humano? ¿Y por qué el título del diseño? ¿Saben? Nosotros necesitamos entender algo hermoso, y es el poder que la palabra de Dios tiene sobre nosotros como seres humanos. La pregunta que tengo para avanzar más para ti es: ¿conoces el poder que la palabra de Dios tiene sobre tu vida? ¿Lo conoces? ¿Lo has entendido? ¿Lo asimilas? No es decir, sí, yo lo conozco. No, ¿lo conoces? ¿Entiendes de dónde viene ese poder? ¿Dónde se originó? ¿Por qué es que la palabra de Dios tiene poder sobre tu vida y sobre mi vida? ¿Por qué? Y si nosotros queremos resistirnos, ¿podemos resistirnos? Por eso quiero que me acompañen a leer 2 versículos en el libro de Génesis, justamente en el capítulo 2. Está Dios terminando la creación y dice Génesis capítulo 2, versículo 7 de la siguiente manera. Muy atento, voy a leer la versión Reina Valera tradicional que por muchos años se usó en las diferentes iglesias. Reina Valera 1960. Dice Génesis 1, 7 y 8, dice: entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra. Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y luego dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios plantó un huerto al oriente, el Edén. En Edén plantó un huerto y puso allí al hombre. Hay algo poderoso en esta enseñanza que nosotros tenemos que entender. Y dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y he escuchado tantas veces he oído, con todo respeto les quiero decir, enseñanzas con las cuales definitivamente no estoy de acuerdo. ¿Qué tipo de enseñanzas? ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque algunos dicen, es que Dios hizo al hombre del polvo, del simple polvo, para que el hombre no se crea más. Es cierto. Pero no vamos a tratar de tener una autoestima correcta a partir de una interpretación incorrecta de algo que está en la palabra. Entendamos algo. Recuerdan que dijimos justamente en una de las enseñanzas que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se dice que hay muchos años, miles de años. Dice Génesis 1.1 que Dios creó los cielos y la tierra.
Pero luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es que se desordenó la tierra? Y yo les expliqué que de acuerdo a algunos historiadores, algunos biblistas, algunos eruditos, ellos creían que la tierra se desordenó cuando Satanás cayó. Más adelante, en el capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a ver que están Adán, Eva, toda la creación, y de repente aparece la serpiente allí para hablarle a Eva. ¿Y en qué momento la serpiente fue creada allí? Porque la serpiente o Satanás estaba en el cielo y cayó, y yo apoyo, yo creo esas teorías de esos biblistas que dicen, entre esos el famoso Pablo Hoff les decía, yo estoy 100% de acuerdo que Satanás cayó y desordenó la tierra. Pero luego Dios entonces empezó a ordenar la tierra, y óigame bien, no de la tierra desordenada, de la tierra ordenada, del polvo ordenado, de esa tierra que ya no estaba en desorden, sino que ahora había sido bendecida por Dios. Dios hizo al hombre. Pero hizo al hombre del polvo de la tierra, pero el hombre no tuvo vida hasta que Dios no sopló sobre la nariz del hombre y dice que recibió hálito de vida. Y ahí hay tanto para aprender, hay tanto para profundizar. Hay 3 palabras que se usan normalmente para hablar de aliento. En el Antiguo Testamento es la palabra ruah. En el Nuevo Testamento es la palabra griega neuma. Y en el latín sería la palabra espíritu, de donde viene la palabra espíritu. Así que Dios sopló espíritu. Pero lo que Dios sopló fue palabra. Porque ¿qué son las palabras? Son aliento. Son aliento. Y cuando Dios dio su aliento, puso su espíritu en ese muñeco, por así decirlo, de polvo de la tierra. Esa creación que había formado el polvo de la tierra ordenada, sopló hálito de vida. Y hay algo que no quiero adelantarme mucho, pero sabes, cuando Adán y Eva pecan, eso lo vamos a ver después. ¿Qué ocurre? Dios le dice a Adán que la tierra era maldita por su causa, pero siempre pensamos que es la tierra física, pero no era la vida, porque Adán había sido hecho también de tierra, del polvo. Y se había desordenado. Lo que Satanás había provocado en la tierra cuando cayó, lo provocó en el ser humano cuando logró que el hombre pecara. Cuando el hombre pecó, Satanás desordenó la vida del hombre, pero de eso lo vamos a ver en las próximas reuniones, porque esto va para segunda temporada. Pero les quiero decir esto. Nos damos cuenta que el hombre empezó a vivir. Fue diseñado por Dios para tener vida cuando la palabra viene sobre él. Es decir, tú y yo hemos sido diseñados ¿para qué? Para responder a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque lo que guardes en tu corazón lo convierte en vida. Es tan importante entender la preponderancia, el poder que la palabra de Dios tiene para el ser humano. No estoy exagerando. Hay una Biblia, me permiten una Biblia, por favor. Gracias. Escúchame bien. Este libro no es un libro más. Este libro algunos dicen contiene, no voy a discutir si eso contiene, pero escúchame, este libro es la palabra de Dios, y esta palabra que está acá, tú y yo fuimos diseñados para responder con vida a esta palabra. Cuando esta palabra viene a nosotros, y nosotros ahora, haciendo un uso correcto de la libertad que Dios nos dio, nosotros nos apropiamos de esa palabra, nosotros nos acogemos a esa palabra, nosotros empezamos a vivir de acuerdo a las indicaciones de esta palabra. Esta palabra, al igual que la primera palabra que Dios puso sobre el hombre, tiene vida. Así como Dios sopló, dio su palabra, su aliento, su hálito de vida. No sabemos si Dios le dijo al hombre, recibe vida, no lo sabemos. Pero sopló hálito de vida. ¿Y sabes qué sucedió? Cuando Dios sopló hálito de vida sobre el hombre, el corazón del hombre se echó a andar. Y sabes algo, la palabra tiene poder para darte vida a ti y para darme vida a mí. No es simplemente un libro, óyeme bien, la palabra es más que un libro que contiene indicaciones. No, esto es un manual de vida. Y te lo quiero decir, tú y yo te lo reitero, fuimos diseñados para responder, óyeme bien, fuimos diseñados para responder a lo que la palabra dice. Cada vez que el ser humano ha tratado de alejarse de lo que la palabra dice, su vida se desordena, su vida cae en caos. ¿Quieres saber por qué la tierra está como está? ¿Quieres saber por qué la tierra viene de mal en peor? Porque los seres humanos hemos tratado de vivir de espaldas, alejados a lo que dice este libro precioso.
Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Y es un libro que tiene el poder de cambiar, porque tú puedes leer la palabra 10 veces y 10 veces te va a hablar distinto. ¿Sabes por qué? Porque tiene vida. Esa vida que fue implantada en el corazón de Adán cuando Dios sopló, esa vida, esa palabra que te toca, esa palabra que te cambia, esa palabra que cuando estás en la tristeza te cambia la tristeza en alegría, esa palabra que cuando estás en depresión te puede sacar de la depresión. Está comprobado científicamente, es casi imposible que el ser humano pueda salir por los medios humanos de la depresión. El único que puede sacar al ser humano de la depresión es Dios. ¿Por cómo? ¿Qué instrumento va a usar Dios? ¿Alguna aspirina, alguna pastilla? No. Este libro. La palabra. Donde lo tengas, si lo tienes en el celular. Lo importante no es dónde lo tengas, sino cuánto uso le des y cuánto apliques de él a tu vida. Eso es lo más importante. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos hoy es lo siguiente. Guiarnos por la palabra es conectarnos con la vida, con las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Una vez más, guiarnos por la palabra es conectarnos con la vida. Oye esto, es conectarnos con la vida, con las promesas que Dios y bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué está guiando tu vida? Guiar tu vida por la palabra es conectarte con las promesas. Y no solo con las promesas, sino con las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Has visto cómo hay medicinas que se disuelven en el agua? Y tú te tomas esa medicina y empieza a trabajar en tu cuerpo para recuperarte. ¿Sabes? La palabra no se disuelve en tu vida. La palabra empieza a correr en tu vida y empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a restaurar, empieza a transformar. Eso hace este libro precioso, porque tú y yo fuimos diseñados originalmente para vivir por la palabra. Por eso cada vez que el hombre ha querido alejarse de este libro, lo que se está es alejando de la vida. Y cuando el ser humano se aleja de la Biblia, cuando el ser humano empieza a vivir de acuerdo a sus propias expectativas, a sus propios límites y no a los límites que la palabra de Dios le está dando, entonces es cuando el ser humano empieza a pasar sus peores temporadas. Y es allí cuando el mismo ser humano empieza a culpar a su creador de ¿por qué permites que suceda esto? Porque abandonaron lo que les da vida. No podemos abandonarnos porque estar en esta vida sin tener en cuenta la palabra de Dios es estar muertos en vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esto es hermoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo el apóstol Pedro. Solo di la palabra y mi siervo sanará, dijo aquel centurión. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dijo el salmista. Porque la palabra se constituye en eso, en una luz en medio de la oscuridad para nosotros, nos da vida, pero nos permite saber, nos permite identificar cuál es el camino que debemos tomar para poder avanzar en la misma. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes una palabra de vida eterna. Pero no solo una palabra de vida eterna. Aquel centurión que no pertenecía al pueblo de Dios, aquel centurión que era alguien que no conocía a Dios, le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque reconocía el poder que había en ese hombre que era distinto. Dios, 100% Dios, 100% hombre. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, yo no sé en qué condición te encuentras hoy. Yo no sé qué estás pasando, no sé qué estás experimentando. Y por más que nosotros quisiéramos hacer algo por ti, más de un acompañamiento, un apoyo emocional, hasta un apoyo de algún otro sentido, no tendríamos la solución a tus problemas. Pero aquí está la respuesta. Aquí, ¿sabes? El primer hombre, el Adán, el primero entre todos nosotros en la creación, su corazón tuvo vida cuando el Padre sopló sobre él una palabra.
¿Sabes? Eso es lo que tú y yo necesitamos para tener vida en nuestra vida espiritual. Eso es lo que tú y yo necesitamos para tener vida en nuestra vida emocional. Eso es lo que tú y yo necesitamos para tener vida en nuestra vida material, aún en nuestra vida física, obviamente. Una palabra. Porque la palabra tiene el poder de darnos vida y no cualquier tipo de vida. Vida en abundancia. Reflexiona. La palabra está muerta mientras tú estés alejado, ignorándola o yendo en contravía de ella. La palabra va a estar muerta en tu vida. Pero esa palabra traerá vida, y repito, no cualquier tipo de vida, vida en abundancia. Empecemos a creerla. Empecemos a ponerla en práctica. Y yo sé que alguno de pronto puede decir, venga, usted está usando mal la Biblia, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Porque Jesús dijo por allá en el capítulo 10 del libro de Juan, Jesús dijo que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que de pronto alguien querrá corregir y dirá, cuando usted está hablando de que la palabra de Dios da vida y vida en abundancia, está hablando de Jesús. Sí, es que esta es la sorpresa. Porque saben algo, y me estoy adelantando muchísimo en la serie. Porque llegó un momento en que la palabra dejó de estar acá para convertirse, se encarnó. Y dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 1, dice que el verbo, la palabra se hizo carne. Por eso la manifestación de amor más grande que el Padre pudo darnos fue que su Hijo se hiciera carne, se hiciera hombre. La palabra se hizo hombre. Por eso Él tenía palabras y por eso Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna, porque Él era la palabra hecho hombre. Y por eso no era una tierra llena de pecado como tú, como yo, porque después de que Adán y Eva pecaron, la tierra se desordenó, nosotros nos desordenamos, pero Jesucristo vino a redimirnos. Por eso cuando Él nos redime, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. ¿Cuánto daño se hace el hombre cuando trata de ignorar la palabra de Dios? Es irónico que entre más el hombre se empeña en sacar la palabra de su vida, la palabra misma cada vez se hace más evidente. Hoy la gente dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ya la Biblia lo había dicho. Van a la Biblia y se dan cuenta que el caos estaba advertido en la misma palabra. Si el hombre se aleja, si el hombre hace lo que quiere, si el hombre ignora a Dios, si el hombre ignora las indicaciones de Dios, esto es lo que va a pasar. Y está pasando. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida y vida para hacerse vida en medio de la humanidad. El que alguien niegue la palabra no le va a quitar efectividad a la misma. Cuando las personas que han tratado de desvirtuar el poder que la palabra de Dios tiene, se dan cuenta que lo que está pasando está ya anunciado, advertido en la palabra, solo tienen dos caminos. El primero, rendirse completamente ante Dios, rendirse a esa palabra de Dios. O el segundo, alejarse, tratar de negarla. Yo diría que frente a lo que está pasando hoy en el mundo, al darnos cuenta que todo estaba ya escrito acá, anunciado, advertido, tenemos dos opciones. Una, seguir viviendo como estamos viviendo, o otra, volver al diseño original. Así como el primer hombre, la palabra de Dios le dio vida, a ti y a mí también la palabra nos puede dar vida. ¿Cuál es el desafío entonces para terminar esta hermosa reunión? El desafío es el siguiente. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a creer y a obedecer la palabra, porque el resultado será vida y vida en abundancia. Pídele al Espíritu Santo eso, que te ayude a creer y a obedecer la palabra, porque el resultado será maravilloso. Vida y vida en abundancia. ¿Qué tal si oramos este día para terminar esta maravillosa reunión? Ya estamos perfilándonos para terminar la primera temporada. Por lo general tenemos 4 o 5 reuniones por temporada, dependiendo de la serie, pero esta serie es muy amplia y muy profunda. Y no queremos desperdiciar ni un poco de todo lo que tiene para enseñarnos. ¿Qué tal si oramos hoy?
Amado Dios y Padre Celestial, este día te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das hoy de estar aquí, de reunirnos, de reunirnos de esta manera virtual, Señor, que tú eres tan maravilloso que hasta estos medios los usas como un instrumento para que tu palabra sea predicada y tu pueblo, tus hijos sean bendecidos. Señor, gracias porque fuimos diseñados para responder. Esta palabra tuya nos da vida y no cualquier vida, la más alta calidad de vida nos la da tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que el diseño original fue ese. Tú hiciste una pieza de barro y soplaste tu palabra sobre esa pieza de barro y esa pieza de barro empezó a vivir. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra para tener esa vida que tú has diseñado, esa vida que tú has planeado para nosotros. Señor, aquellos que están pasando por momentos de angustia, de tristeza, de soledad, de depresión, aquellos que están pasando por momentos difíciles en este momento, Señor, que tu palabra sea un aliciente, que puedan buscar tu palabra y que tu palabra venga y se haga vida en su vida para que les sanes y les levantes. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo, por esta maravillosa reunión. Gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí y recibir todo esto. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén.